Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos, mis amados amigos, el Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, de aquí desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más poder compartir con ustedes este tiempo de meditación de la palabra del Señor. De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el deseo de nosotros, es poder meditar en la palabra del Señor, que podamos meditar de día y de noche, que es la preciosa que el Señor nos ha dado y en la cual nosotros podemos meditar. Hemos venido meditando en diferentes tópicos en este tiempo. Estuvimos hablando durante largo tiempo acerca de una palabra profética. Nos estuvimos dedicando un poco al tiempo al libro del profeta Zacarías, pero hoy vamos a estar meditando en un tema que quizás no se toca mucho en las iglesias, un tema que a veces, como decían muchas personas, lo tenemos como un tabú, es algo que no queremos tocar nosotros, y es acerca del sexo. Y hoy vamos a estar hablando acerca del sexo según la palabra de Dios, nuestro Elohim. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de la vida sexual del ser humano. Nosotros sabemos que cada ser viviente tiene un aparato reproductor que el Señor nos ha dado para que nosotros nos reproduzcamos, ya sea la raza humana, ya sea los animales, las plantas. Todo ser vivo tiene un aparato reproductor que Dios le ha dado para que de esa manera podamos crecer y llenar la tierra. Vamos a ir mirando entonces acerca del sexo según la palabra de Dios, nuestro Elohim, que dice la Biblia acerca de esto. Nosotros muchas veces hemos venido diciendo no lo tocamos, y estamos dejando que la gente del mundo, el mundo secular, enseñe a nuestros niños, a nuestros jóvenes acerca de esto, y los lleven por caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son fines de muerte. Hemos dicho nosotros en muchas ocasiones que sí, que hay el camino que el hombre le parece derecho es derecho, pero es un camino que va derecho hacia la muerte, es un camino que va derecho hacia el infierno, es un camino que va en caída libre, alejándonos de la presencia de Dios nuestro Elohim. Por lo tanto, vamos a estar mirando entonces este tema del sexo según la palabra de Dios nuestro Elohim, y vamos a comenzar en el libro de los principios, en el libro de Génesis o libro de Bereshit. Voy a tocar el tema más o menos lo que son en dos libros del Antiguo Testamento, Tanaj, de la Torá, y vamos a tocar también quizás también en el libro, no quizás, sino seguramente también en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de esto? Entonces vamos a comenzar. Para las personas que tienen una Biblia en sus manos, si no la tienes, te invito a que la consigas en el libro de Génesis o libro de Bereshit. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis significa principio, lo mismo que Bereshit. Génesis nos viene del griego, Bereshit nos viene del hebreo, que significa principios. Por lo tanto, este primer libro de la Torá, este primer libro de la Biblia, es el libro de los principios. Allí nos habla de todos los principios, de todos los comienzos que Dios, nuestro Elohim, hizo a través de su palabra. Vamos entonces a estar mirando libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. El primer punto que quiero tocar en este momento acerca del sexo según la palabra de Dios nuestro Elohim es: Dios
crea al hombre a su imagen. Nosotros somos creados a la imagen de Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estamos diciendo, este es el libro de los principios. Dios, la palabra de Dios en el libro de Bereshit o de Génesis, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el comienzo de todas las cosas. La Biblia no me cuestiona la existencia de Dios. La Biblia me afirma desde el principio su existencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empezamos a ver cómo Dios va creando los diferentes elementos, va creando la luz, va creando, separa la luz de las tinieblas, crea el agua, crea todas estas cosas, hasta los animales, hasta llegar al punto que en el sexto día de la creación, Dios decide crear al ser humano. Y dice la palabra del Señor que entonces dijo Dios, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros hemos sido creados por Dios a la imagen de Dios. ¿Cómo Dios nos creó a su imagen? ¿Quiere decir que Dios es físicamente igual a nosotros? No, porque Dios es espíritu y a Dios no le podemos poner un cuerpo, no le podemos hacer un cuerpo. Dios, nosotros no podemos ni saber cómo es Él, porque físicamente no tiene un cuerpo. En el momento en que el Señor Jesús de Nazaret, Él llegó y se hizo hombre, Yahshua HaMashiach, Dios se hizo hombre, tomó un cuerpo físico para habitar en medio de nosotros a través de un cuerpo físico. Pero en el principio Dios en sí es espíritu. El Señor Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, nos lo enseñó. Ahora, ¿cómo fuimos hechos? ¿Cómo fuimos creados a imagen de Dios? ¿Cómo fuimos creados a la imagen de el Señor? Dios, mi amado hermano, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, pero es un solo Dios. No es un Dios de tres cabezas, ni son tres dioses. Es un solo Dios. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó igual que él. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tres personas. Tenemos el espíritu, tenemos el alma y tenemos el cuerpo. Somos unos, pero somos uno solo. El espíritu, cuando tú mueres, irá a Dios quien lo dio. El cuerpo volverá a la tierra donde fue tomado y el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que Dios nos dio un cuerpo físico, no porque Dios tuviera un cuerpo físico. Dios nos dio un cuerpo físico porque a Él le plació. Dice la Biblia que Él tomó del polvo de la tierra y creó al hombre. El Señor nos creó del polvo de la tierra, nos creó y nos dio a nosotros autoridad sobre todo lo creado. Ahora, dice la Biblia, entonces lo primero que yo tengo que entender, tú dirás, pero ¿qué tiene que ver esto con el sexo? Eso lo vamos a ir mirando. Vamos a ver qué tiene que ver mi cuerpo, el cuerpo que Dios me dio, cómo Dios me creó con el sexo. Dice la Biblia, ahí en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 11, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, de la vieja naturaleza, y revestidos del nuevo conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo, HaMashiach, es el todo y en todos. ¿Qué pasa con esto? Acuérdate que el Señor nos hizo a su imagen.
nos dio libre albedrío, nos dio libertad, nos dio la libertad de escoger. El Señor nos puso al hombre en el huerto del Edén y el Señor le dio libertad. Pero el hombre, al desobedecer a Dios, al desobedecer a Elohim, a Hashem, entonces él es echado fuera de la presencia de Dios, y desde ese momento el hombre se convirtió en un ser pecador. Quiere decir que empezó a desviarse del camino. Pecado significa desviarse. Eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos alejados de Dios. A medida que nosotros nos vamos alejando de Dios, nos estamos desviando y por lo tanto estamos pecando. No importa lo bueno que yo crea que sea, yo soy un pecador. Pero en el momento en que yo me reconcilio con Dios, quiere decir, en el momento que yo me arrepiento, que hago teshuvah, que vuelvo mis ojos a Dios, entonces me despojo de mi naturaleza pecaminosa que yo mismo busqué por mi desobediencia, y empiezo a revestirme de la nueva naturaleza, de la naturaleza de Dios, desde aquella, del nuevo hombre que va siendo renovado hasta el conocimiento pleno. O sea, conforme a la imagen del que me creó. Vuelvo a buscar del Señor tal como Él Él hace, como Él está, nos creó. Ahora, estamos viendo, lo primero que tenemos que entender para poder entender el sexo en la palabra de Dios, nuestro Elohim, es que nosotros somos creados por Dios. Fuimos hechos por Dios con un propósito. Dios no nos hizo por hacernos, hizo con un propósito y nos dio un cuerpo. Ya tú tienes tu cuerpo, yo tengo mi cuerpo. Dios te dio el cuerpo que tú tienes. El cuerpo que tú tienes no es un cuerpo equivocado, es el cuerpo correcto. Dios no se equivoca. Dios te da un cuerpo, Dios me dio a mí un cuerpo. El cuerpo que a Él le plació que nosotros tuviéramos. Ahora, entonces, vamos a ver el punto número 2 que yo quiero ver es que Dios nos creó a su imagen, pero cuando habla del hombre, cuando Dios habla del hombre, no está hablando solamente del varón. Cuando la Biblia habla del hombre, está incluyendo en muchísimas partes al hombre y a la mujer. Dios creó al hombre, pero cuando Dios creó al hombre, lo crea varón y hembra, varón y mujer. Dios creó dos personas con un sexo diferente. Somos lo que podemos llamar el sexo opuesto. Dice el libro de Bereshit, Génesis capítulo 1, versículo 27, la siguiente manera. Y creó Dios al hombre a su imagen. Ya hablamos de esto. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis 1:27, el libro de Bereshit 1:27. ¿Qué hace lo que Dios? Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, entonces crea Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Quiere decir con esto que el Señor ya hizo dos sexos, que nosotros lo podemos conocer como el sexo masculino y el sexo femenino. Dos sexos creó Dios. En todos los animales, en la mayoría de la creación, dos sexos creó. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesús? El Señor Jesús confirma que en el principio Dios creó dos sexos. Yahshua Mashiach dice en Mateo 19:4 de la siguiente manera. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Entonces ya podemos encontrar que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó varón y hembra. Creó dos sexos, no creó varón y varón o mujer y mujer,
sino que creó varón y hembra. No creó dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, o dos mujeres o dos hombres. No, él hizo una pareja porque él tenía un propósito con esto. Luego, número 3, entonces tenemos que entender que nosotros fuimos creados, escúchame esto, fuimos creados para procrear. Fuimos creados para procrear. Dios nos creó, ahora nosotros procreamos. O sea, cuando ya Dios crea, nosotros procreamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a la imagen de Dios. Dios nos hizo, ahora nosotros tenemos que empezar a procrear. Mira lo que dice, fuimos creados para procrear. Dice, sigue diciendo el libro de Bereshit, capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué hace Dios? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, el Señor los bendice, el Señor les da su bendición y su palabra, la palabra de bendición que el Señor les da es fructificar y multiplicaos. Fructificar, la palabra fructificar es tengan hijos y multiplíquense. Ese fue el propósito de Dios al crear al hombre y al ponerlo sobre la faz de la tierra. Tengan hijos, multiplíquense y llenen la tierra, llénenla. Usted no se preocupe, porque hay mucha gente que se preocupa que hay demasiada, hay una superpoblación. Usted no se preocupe por la superpoblación. El problema que tenemos ahora en este momento es que el mundo occidental está preocupado por la superpoblación, no quieren continuar, cumplirle el propósito de Dios y entonces pretenden disminuir la población. Pero hay por ahí un grupo de religiosos que ellos tienen una visión diferente. Ellos dicen la única forma que nosotros tenemos para multiplicar nuestra religión es procreándonos. Y tienen hijos y se procrean, cumpliendo así la palabra del Señor, aún sin conocer al Señor de la palabra. Ahora, ese fue la voluntad de Dios, nos fuimos creados para que nosotros procreáramos, para que nosotros creciéramos, para que nosotros nos multiplicáramos, para que nosotros tuviéramos autoridad y dominio sobre la creación. Mira lo que dice el Señor más adelante a través del profeta Jeremías, capítulo 29, versículos 5 al 7. Dice de la siguiente manera: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos, cásense y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Yahweh, porque en su paz tendréis vosotros paz. Mira lo que dice el Señor. Dice, construyan viviendas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense y engendren hijos e hijas. Ahora, aquí es algo interesante. Estamos hablando ya del matrimonio. Estamos hablando del matrimonio. El Señor le dice, primero encontramos, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, crea hombre y mujer, no hombre y hombre, ni mujer y mujer, y luego allí mismo el Señor ya establece el matrimonio. El Señor le dice, mire, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, cásense, habiten, construyan casas, habítenlas,
planten huertos, tengan hijos, hijas, denle esposas a sus hijos y esposos a sus hijas. No le está diciendo casen a su hijo con el hijo del vecino, ni a su hija con la hija de la vecina o el vecino. No, porque el Señor lo que está diciendo a nosotros es, ustedes, yo los crié con un propósito. El propósito de la creación y el propósito del sexo no es la recreación. El propósito del sexo es la procreación. Hay una diferencia en recreación y procreación. Dios no creó el sexo para que nosotros nos recreáramos en el sexo. La recreación es consecuencia de la relación entre un hombre y una mujer. Cuando un hombre y una mujer tienen una relación conyugal, ellos están buscando procrear. Y entonces viene el deleite por causa de esta situación que no es contraria, es porque aquí se está formando una vida. Y cuando una vida se forma, cuando nosotros estamos formando una vida, entonces hay alegría, hay gozo, hay recreación. Esa es la consecuencia de cuando nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios nuestro Elohim. Entonces el número 13 es que el Señor nos está diciendo allí que nosotros fuimos creados para procrear, no fuimos creados para con otro fin, cuando el Señor lo hizo aquí en la parte del sexo. Ahora encontramos el punto número 4. Venimos, Dios crea al hombre y crea al hombre y la mujer y lo hace para que se procree. Hay algo interesante, es que cuando Dios hace al hombre, el Señor, es interesante, aquí nos dice, el Señor nos muestra cómo lo hizo. Primero nos dice que creó varón y hembra, pero nos va a mostrar cuál fue el proceso de creación. Dios creó primero al varón y luego prepara ayuda idónea para el varón. Mira lo que dice allí más adelante en el libro de Bereshit, dice, y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto ya creo que está en el capítulo 2 de Bereshit, capítulo 2, versículos 18, 19 y 20. Y Yahweh Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí está haciendo Moisés un paréntesis de lo que el Señor hizo. El Señor creó todos los animales. Recuerda que lo último que Dios crea en la creación, lo último que el Señor hace es al hombre. Entonces no quiere decir que el Señor creó al hombre y luego creó a los animales. No, ya los había creado. El Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero antes de hacerle ayuda, antes de hacerle su ayuda idónea, le lleva todos los animales que él creó para que sea Adán quien le ponga el nombre a a los animales creados, y ese es el nombre que tienen hasta el día de hoy. Pero dice la palabra del Señor, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué quería decir? Dios creó primero al varón. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear primero al varón y después la mujer? Yo no lo entiendo, no entiendo mucho, pero sí lo estamos intentando entender. El propósito de Dios, Dios decide crear primero al varón. Ahora, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haría ayuda idónea para él. ¿Cuál es la razón? El hombre solo, el varón solo, no se hubiera podido procrear. El varón solo no hubiera podido multiplicarse. El varón solo no hubiera podido extender la raza humana.
Por lo tanto, era necesario que el varón tuviera una ayuda idónea para poder procrearse. Entonces Dios hace a la mujer. La mujer fue tomada de la costilla del varón. Mira lo que dice el Señor, allí libro de Bereshit, capítulo 2, versículo 21 y 22. Entonces Yahweh Elohim, o Jehová Dios, como dice la Reina Valera, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Elohim, o Jehová Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es interesante, es un tema bien interesante. Alguien decía que el Señor tomó del costado de Adán, tomó una costilla, y de la costilla de Adán hizo Dios a la mujer. ¿Por qué Dios hace a la mujer de la costilla y no de un hueso del pie o no de un hueso de la cabeza? Alguien nos dice que Dios decidió hacer la mujer de la costilla de Adán. ¿Para qué? Es la ayuda idónea. Es la ayuda que tiene que estar cerca del corazón. Dios la hizo de la costilla, no del pie, para que el hombre no pisoteara a la mujer. Por lo tanto, tú, varón que me escuchas, recuerda esto. Dios creó a la mujer de la costilla y no del tobillo o del talón, de un hueso del talón, del pie, para que nosotros los varones no pisoteemos, no maltratemos a la mujer. Pero tampoco la tomó de un hueso de la cabeza para que la mujer no se enseñoree del hombre. La tomó de la costilla porque Dios tiene un propósito. Dios la toma de la costilla para que el hombre proteja a su mujer. El hombre ame a su mujer. Nosotros sabemos que esto lo hablábamos el día domingo. Tenemos un órgano aquí que se llama el corazón, y el corazón está relacionado con el amor. Cuando nosotros hablamos del amor, estamos siempre, se relaciona con el corazón. Pintamos un corazón con una flecha atravesada, ponemos el nombre de la persona que amamos y nuestro nombre, y siempre es el corazón. Y cuando una persona se enamora, el corazón es el que empieza a palpitar, empieza a mostrar su afecto hacia esa persona. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón es el único órgano vital que nosotros tenemos que recibe y da. Recibe sangre y da sangre. Él recibe y va bombeando la sangre. Recibe y da. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Para poder amar, tenemos que dar amor y recibir amor, o recibir amor y dar amor. Si nosotros no damos, no podemos recibir, y si no recibimos, quizás tampoco podamos dar. Por lo tanto, es esa la razón por la cual el Señor creó a la mujer del lado de la costilla, al lado del corazón, para que nosotros, tanto el hombre como la mujer, se amen y se respeten. Esa es la razón. Aquí estamos hablando, vamos a irnos acercando estamos hablando del sexo de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro Elohim. Entonces Dios tomó de Adán a la mujer al hombre, e hizo a la mujer y se la trajo al hombre. Mira lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 11 al 12. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es interesante. El varón no es sin la mujer. El varón sin la mujer no vale nada. Y la mujer no es sin el varón. La mujer sin el varón nada vale. Si nosotros tuviéramos una sociedad
compuesta de solamente de hombres, estaríamos condenados al exterminio, estaríamos condenados a perecer porque no podríamos multiplicarnos, no podríamos procrear. Es imposible que dos varones procreen. Y lo mismo sucede con la mujer. La mujer no puede procrear sin la ayuda del varón, de tal manera que nosotros nos necesitamos, el varón necesita a la mujer y la mujer necesita al varón para poder procrearse, para poder hacer que la raza humana crezca. Si fuera la mujer sola, estarían ya destinadas al exterminio, por lo tanto, o a desaparecer. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, en el Señor, en la voluntad de Dios, es el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Esa es la voluntad de Dios. El hombre de la mujer procede del varón, pero el varón nace de la mujer. Por lo tanto, se necesitan el uno al otro porque esa es la voluntad de Dios nuestro Elohim. Que nosotros podamos entender que Dios nos creó al hombre y la mujer, dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino, para que nosotros nos procreáramos. Vamos a dejar este tema hasta aquí, acerca del sexo según la palabra de Dios nuestro Elohim. Vamos a dejar este tema por hoy aquí. Mañana continuaremos, si el Señor así lo permite, hablando de este tema. Es un tema bastante largo. Hasta ahora estamos en la introducción. Vamos a ir mirando cuál es la voluntad de Dios. No podemos dejar, escúchame bien esto, voy a alargarme un tricito, no podemos dejar que la gente del mundo instruya a nuestros hijos en caminos que a ellos les parecen derechos, pero sus fines son fines de muerte. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, no queremos hablar de sexo con nuestros hijos y dejamos que el mundo les hable de sexo. No les estamos hablando de sexo según la palabra de Dios, no le hablamos de sexo según nuestro criterio y mucho menos de la palabra de Dios. Nosotros debemos hablar no por nuestro criterio, no por lo que pensamos, creemos o nos imaginamos, sino que tenemos que enseñarles acerca de lo que la Biblia dice, porque lo que la Biblia dice es verdad. Vamos a terminar con esto, mis amados hermanos. Ha sido una bendición para mí poder compartir con ustedes. Un saludo a mi hermano José Antonio, a Jenny, a Cristina, a Teresa, a mi hermana Aida Mariana. Que el Señor les bendiga. Espero que esta meditación haya sido de bendición para nuestras vidas, que podamos meditar en esto. Si tú no has podido, no tomas anotaciones, por lo menos el video quedará aquí en Facebook y en YouTube también lo compartiremos. Que el Señor les bendiga. Si es de bendición este video para tu vida, compártelo con tus amigos, compártelo con tus hermanos. Y mañana, si el Señor así lo permite, seguiremos hablando de este tema que es el sexo según la palabra de Dios nuestro Elohim. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Vamos a terminar con una palabra de oración. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has permitido compartir con nuestros hermanos este tiempo de tu. Te pedimos, Señor, que esta palabra que es tuya, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada y penetre en nuestras vidas. Señor, aquellas personas que no te conocen, Señor, que te puedan conocer, que puedan buscarte, que te puedan entregar tu vida a ti, Señor. Decirte, Señor, Padre, yo quiero que tú entres en mi corazón, cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Adonai Yahshua Mashiach, te pido, Padre, bendice a nuestros hermanos que nos han seguido en esta noche y a aquellas personas que han de ver, Señor, este video de esta meditación. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Gracias por habernos acompañado y bendiciones para todos.